Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa y para eso llamo al doctor Gustavo Pacheco López, que sea tan amable de pasar a ilustrarnos con su tema y ponencia. El doctor Gustavo Pacheco López es un gran amigo del CINVESTAB y de muchos investigadores que trabajamos aquí. Y la apertura a partir de que ha asumido la rectoría de la UAM ha sido ser incluyente y tratar de abundar en la ciencia en todos los aspectos. Por eso es que esta mañana está con nosotros. Muchísimas gracias por venir, doctor. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Quisiera saludar afectuosamente al director general del CINVESTAB, el doctor Sánchez, y por supuesto a los organizadores, a Funsalud, a muchos colegas que CINVESTAB también fue en su momento parte de la trayectoria profesional que he desarrollado. Estuve orgullosamente afiliado a esta gran institución en el Departamento de Biofísica, de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. Entonces, es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes la inauguración de este evento y me permitiré compartirles pues que el doctor García Mena y yo colaboramos desde hace ya más de una década. Me invitó a este evento previo a que fuera designado como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, en este momento, si me permiten, me voy a cambiar de cachucha, me voy a poner la cachucha de investigador, de académico, más que de funcionario universitario, pero lo conversaba con el doctor Arturo, que es difícil muchas veces dejar a un lado las funciones. Bien, el día de hoy quisiera compartirles datos que hemos venido recolectando en conjunto, lo que hemos llamado un consorcio entre la UAM, la UNAM y CINVESTAB. Le hemos llamado un consorcio de sociobiota, porque la microbiota tiene una serie de relaciones que no han sido completamente entendidas y en particular, como ya se mencionaba en el discurso de inauguración, la microbiota, más allá de ser una bacteria o un conjunto de bacterias comensales, nuestra relación muy probablemente va más allá de la simbiosis y actualmente tenemos una reconceptualización de que hemos coevolucionado con estos microorganismos y por lo tanto, tanto nuestros estadios de salud como de enfermedad se pueden explicar y también los procesos evolutivos. No es la temática, solo lo dejo como una reflexión. El concepto de holobionte es principalmente el que nos permite entender que tanto el organismo, el hospedero, como los consorcios microbianos, también de virus, en algunos casos de arqueas y de hongos, hemos coevolucionado a lo largo de la historia biológica. El trabajo, por supuesto, no es un trabajo individual, como ya lo mencionaba, es el esfuerzo de una serie de académicos, de estudiantes y, por supuesto, de recursos que hemos recibido por las instituciones y por el entonces CONACYT, ahora CECITI. Déjenme ver si esto avanza. Creo que está pasmado. A ver. Ahí está. Voy a
a tratar esta estructura, una muy breve recapitulación de lo que hemos conceptualizado en conjunto como este traslape entre las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades infectocontagiosas, tal vez en la mente de varios todavía está COVID-19 y pienso que nos debemos de reconocer como la generación sobreviviente a la peor pandemia y de mayor intensidad que haya experimentado nuestra especie. En ese sentido, de las enfermedades crónico-degenerativas y las infectocontagiosas, parecería que estuvieran en dos espacios diferenciados. Las infectocontagiosas se han pues, categorizado, identificado por una etiología clara en la cual, pues, si recordamos los postulados de Koch, se plantea que a través de esta identificación etiológica podemos caracterizar el patógeno causante de una enfermedad. Prácticamente para todos los que hemos pues, llevado una materia, un curso de microbiología clínica o de farmacología, recordamos estos postulados en los cuales pues, un sujeto enfermo puede obtenerse alguna muestra biológica. Esta muestra biológica contiene el patógeno causante de la enfermedad, puede ser inoculada a un animal, en este caso un animal experimental sano, y se reproduce la enfermedad. Bueno, si estos postulados solo identificaran claramente a las enfermedades infectocontagiosas, lo cual ciertamente lo hacen, pues ahora empezamos a entender que no están completamente aisladas las enfermedades crónico-degenerativas. Y uno de estos ejemplos es el fenotipo que tenemos pues, que entender con mayor claridad del sobrepeso y obesidad. No es exclusivamente una sobreingesta calórica, sino se han encontrado, por ejemplo, que varias de las bacterias de los consorcios bacterianos en la microbiota pueden transferir el fenotipo de sobrepeso y obesidad. Es decir, hay una serie de condiciones que van pues, traslapando las enfermedades infectocontagiosas a las crónico-degenerativas. Bueno, si ahora pensamos que las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo, por ejemplo, las enfermedades que están asociadas al sistema nervioso central y en las cuales existe también ventanas sensibles del neurodesarrollo, ya no nos empieza a ser tan extraño que estas patologías que habíamos considerado separadas, las infectocontagiosas de las crónico-degenerativas, estén siendo mejor entendidas cuando buscamos también en la microbiota y en particular en la microbiota intestinal parte de su etiología. En muchos casos ahí es donde estamos encontrando parte de las explicaciones de estas enfermedades complejas. Voy a concretarme en este concepto del intestino goteante, en el cual la microbiota intestinal en un estadio de salud, pues la permeabilidad del intestino está en homeostasis y cuando el sujeto está en un estado patológico,
esta permeabilidad se incrementa. De tal forma que tanto las bacterias como los metabolitos e inclusive las células inmunológicas pueden cruzar este epitelio intestinal, salir al lumen intestinal y regresar y estar en una interacción que genera procesos inflamatorios. La comunicación que se da entre el intestino y el cerebro no es nueva, ha estado en estudio desde principios de lo que podemos conceptualizar como la propia fisiología y la propia desarrollo de la inmunología y de la parasitología. Sin embargo, hasta hace muy poco se han encontrado cuáles son los mecanismos y las vías de comunicación entre el intestino y el cerebro, y cómo esta comunicación es bidireccional, de tal forma que también los estados cognitivos, los estados emocionales pueden afectar a la permeabilidad, en su caso, de la barrera intestinal y exacerbar, por ejemplo, estadios de alta permeabilidad, como ocurre, por ejemplo, en el trastorno del colon irritable. Quisiera pasar ahora al concepto de ventanas sensibles del neurodesarrollo, puesto que estos distintos pedazos de llamémosle rompecabezas, nos empiezan a explicar los componentes que tiene y en los cuales se fundamenta el proyecto de investigación y los resultados que les voy a presentar más adelante. En el caso si podemos concentrarnos, aquí estaremos viendo la etapa prenatal y después el desarrollo de un humano. Estamos ciertos en las neurociencias de la relevancia de estas etapas sensibles del neurodesarrollo, y en su mayoría nos hemos concentrado históricamente en los primeros 1000 días de vida del sujeto, es decir, hasta los 3 años tenemos muy claro que hay una altísima sensibilidad a insultos ambientales, a insultos toxicológicos, y bueno, hay una protección inclusive social, legal, sobre estos periodos sensibles del neurodesarrollo. Sin embargo, parecería como si todo se agotara en esta infancia temprana, lo cual sabemos claramente desde las neurociencias que no es así. El neurodesarrollo, en particular en los primates, es tardío. Tenemos una condición neoténica que nos lleva a tener un neurodesarrollo tardío, por supuesto postnatal, que se continúa durante la infancia tardía, durante la adolescencia, y pues el neurodesarrollo continúa con procesos inclusive que podemos ya conceptualizar como procesos degenerativos. Pero me voy a concentrar en esta parte, en la infancia y la adolescencia, puesto que aquí es donde concurren también, si vemos, una serie de enfermedades que aparecen en los humanos, no en la infancia, sino en este tránsito entre la adolescencia y la juventud. ¿Qué ocurre a nivel del neurodesarrollo? Un proceso que ahora ya lo hemos entendido claramente, la poda sináptica, el synaptic sprouting, nos permite también entender que
las condiciones de la adolescencia son particulares, es decir, la maduración de la corteza prefrontal que tenemos los primates, tanto los humanos como los no humanos, explica también nuestras conductas de aproximación al riesgo, no tienen la capacidad fisiológica los adolescentes para proyectarse en el futuro. Es en ese momento en el que se da una madurez de la corteza prefrontal que a través de la poda sináptica empieza a tener la capacidad de visualizar y evaluar conductas de riesgo. No nos debe de sorprender que los adolescentes tengan conductas de riesgo, es natural a su condición fisiológica. Sin embargo, socialmente no hemos desarrollado todo el aparato de protección que sí tienen, por ejemplo, los infantes. Y esto me parece que es importante insistirlo porque también si vemos el proceso que está ocurriendo de maduración de la microbiota, esto no están aislados. Es decir, hay un proceso de maduración del sistema nervioso central y también hay un proceso de estabilización de la microbiota y ambos son sujetos a insultos ambientales, incluyendo la nutrición. Bueno, voy a moverme rápidamente al eje microbiota intestino-cerebro. Este eje denominado así, microbiota intestino-cerebro, amplía lo que ya se veía claramente, pues inclusive desde el propio Pavlov, identificado que había una conexión aferente entre el intestino y el sistema nervioso central, pero lo que se reconoció a principios de este siglo y se ha venido desarrollando intensamente es que, como lo mencionaba previamente, hay una serie de mecanismos en los cuales tanto el sistema inmunológico, a través de mensajeros como las citoquinas o conexiones aferentes directas, principalmente el nervio vago, o inclusive los metabolitos que producen las bacterias, como son algunos metabolitos que tienen funciones de neurotransmisores. Para las bacterias serían metabolitos, pero para el sistema nervioso central son neurotransmisores típicos. Pueden afectar y comunicarse directamente con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede a su vez regular a la microbiota a través de dos principales vías bien entendidas. Una sería el eje hipotálamo pituitaria adrenales y su último efector, que sería hormonas. Y en otro caso también puede haber directamente una conexión vía eferencias neuronales. En este sentido, ya no nos sorprende que el lumen intestinal, con sus residentes habituales y los metabolitos que se generan en el lumen intestinal, estén en una continua interacción con el sistema nervioso central. Ahora voy a concentrarme ya en el modelo que hemos venido trabajando desde hace ya más de 15 años, que se denomina activación inmune materna y que nos ha permitido caracterizar parte de trastornos neuropsiquiátricos complejos como la esquizofrenia. Y en el caso del modelo preclínico, hay una indefinición entre esquizofrenia y trastorno del espectro autista. No ocurre así en el caso de los humanos, por supuesto. Si me permiten unos minutos para reflexionar sobre esta hipótesis de David Barker, que es una hipótesis bastante vieja,
se formuló a principios de los 70s del siglo pasado, en la cual se plantea por un epidemiólogo que hay una característica consistente en una serie de enfermedades de la adultez, y es la nutrición durante la infancia. De tal forma que David Barker estudió a una serie de poblaciones que habían sufrido hambruna durante los periodos prenatales y se pudieron trazar los efectos en las generaciones que se habían dado. Hay uno de los casos más estudiados que es la hambruna que se generó durante la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, e inclusive va a la tercera generación en la cual se pueden trazar efectos de la hambruna que sufrieron las madres durante el cerco que tuvo Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial. David Barker propone este concepto del origen fetal de las enfermedades adultas, y es a partir de ahí que se da un concepto de programación fetal. No se entiende completamente cómo ocurría esa programación fetal y hasta dónde era pues ya un destino que no se podía modificar, lo cual pues como científicos nos llama a reflexionar hasta dónde hay estos efectos que determinan nuestras trayectorias como adultos. Es en este concepto que se desarrolló un modelo para generar una activación inmune materna. Básicamente es un insulto que está recibiendo el feto a través de la activación masiva del sistema inmunológico de la madre, y en ese sentido la madre es retada, su sistema inmunológico es demandado. Hay una serie de factores solubles que pueden cruzar la barrera placentaria y programar el neurodesarrollo de ese bebé. El bebé nace, en general no hay signos evidentes de un trastorno masivo, pero es hasta la adolescencia donde en algunos casos ocurre un segundo golpe. A este modelo, a este concepto se le ha denominado la teoría del segundo golpe, en la cual hay un factor adicional que muestra esta vulnerabilidad o esta programación fetal que ha tenido el sujeto durante su desarrollo prenatal. ¿De qué naturaleza podría ser este segundo golpe? Hay distintas evidencias de que puede ser un reto inmunológico, puede ser también un reto ambiental como la contaminación, que también genera un reto inmunológico, o pueden ser también insultos como los ambientes obesogénicos. Es decir, hay una serie de insultos que pueden desenmascarar esta programación fetal y entonces estar ya en una evidencia de una enfermedad neuropsiquiátrica como la esquizofrenia que se desarrolla y se evidencia más bien, más que desarrollarse, se evidencia durante la adolescencia. Hay una serie de mecanismos que se han venido estudiando sobre cuáles serían los distintos procesos por los cuales el desarrollo fetal podría modificarse con distintos insultos. Sin embargo,
no es exclusivo uno de ellos, y lo que nosotros hemos venido estudiando es una modelación de esta activación inmune materna. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en el laboratorio con un modelo preclínico. El modelo preclínico utilizamos ratones. Estos ratones nos permiten tener pues una aceleración de los procesos que ocurren en el humano. En el día gestacional 12.5 inoculamos a las ratonas gestantes con una molécula mimético viral, el poli-IC, que afortunadamente pues, nos permite replicar una serie de efectos inmunológicos sin tener las complicaciones de ser propiamente un virus. En ese sentido, la ratona desarrolla pues una respuesta inmune y le damos seguimiento a la generación de ratones que crecen, que les llamamos F1. Voy ahora ya a mostrarles los datos de lo que hemos encontrado en estos estudios. Las ratonas son inoculadas, como lo mencionaba, en el día gestacional, la G es de gestacional, y después los animales nacen, la camada F1 es destetada, y después obtenemos la microbiota de estos las heces de estos animales, tanto de la F0 de las madres como de la F1, y después caracterizamos conductualmente a estos animales para saber cuál ha sido el efecto de esta programación fetal. No me voy a detener en las distintas pruebas de conducta que hemos hecho. Voy a tratarlas de explicar con los resultados para acelerar y poderles compartir los datos que tenemos hasta el momento. Los animales tienen en rojo, van a poder identificar a los animales que recibieron poli-IC. Estos tienen una conducta exacerbada que se puede denominar obsesivo-compulsiva, entierran más canicas, tienen una disminución de la conducta social, tendrían una fobia social, tienen una anedonia mostrada por su preferencia a la sacarosa y tienen una sensibilidad exacerbada a anfetaminas. Estos animales son idénticos a los controles, lo único que han recibido es esta estimulación durante su vida intrauterina. También medimos características de su corteza prefrontal. Hemos caracterizado las dendritas de esta corteza prefrontal y no me voy a detener, hay varios datos, lo único que les estoy transmitiendo es estos animales tienen una conducta distinta y la podemos asociar a un neurodesarrollo que fue afectado en su etapa prenatal y la cual se evidencia en una serie de características morfológicas en sus dendritas de la corteza prefrontal, o la corteza equivalente a la corteza prefrontal en roedores. Hemos caracterizado la microbiota de estos animales y también les podría decir que pues las madres no tienen una diferencia en su microbiota. También sería difícil esperar que después de prácticamente 50 días de esa activación inmune, que no fue por un virus, sino por un agente mimético viral, tuvieran un efecto en la microbiota. Es decir, las madres no cambian su microbiota, sin embargo, las crías tienen una microbiota intestinal diferenciada en comparación a los grupos control. Lo hemos caracterizado desde el día postnatal 56, permanece en el día postnatal 100. ¿Qué hicimos después? Ver si podíamos modificar
la microbiota a través de una intervención de antibióticos. Administramos un cóctel de antibióticos, el cual pues modificó la microbiota de estos animales. Básicamente, como sabemos, pues, los antibióticos tienen un efecto en la viabilidad de distintos grupos bacterianos. Este cóctel de antibióticos se administró vía gavage. Ahí tienen el cóctel, es un cóctel que buscaba tener una serie de efectos. Los antibióticos hicieron su trabajo, modificaron la microbiota de estos animales, eso no nos sorprende. Lo que quisiera compartirles, más que pues el efecto que pueden visualizar de los antibióticos en el día postnatal 30, pues aquí hay una reducción masiva de la carga bacteriana y de la diversidad de estos animales en su microbiota, es que después de unos días aún se presenta este efecto de los antibióticos en el día postnatal 56. Para el día postnatal 101 prácticamente los animales han recobrado su microbiota de lo que era previamente. Ahora, ¿cómo se ve la conducta de estos animales que recibieron antibióticos? Logramos recuperar el efecto del poli-IC cuando recibieron los antibióticos. La interacción social también se restabilizó. Y en ese momento pudimos adquirir un equipo que nos permitió identificar una característica conductual de estos animales, que es la inhibición por prepulso, que identifica una condición de filtro sensorial a nivel del tálamo. Si pueden ver, estos animales que recibieron poli-IC y recibieron el vehículo presentan un déficit, y cuando les dimos el antibiótico los logramos recuperar. Finalmente, les comparto datos que tenemos sobre el trasplante de microbiota. Estos datos están en proceso y pues es lo último que hemos podido documentar. ¿Es posible hacer el trasplante de microbiota de estos animales? Sí, y la pregunta es, ¿trasplantando la microbiota también podíamos o no trasplantar el fenotipo conductual? Hicimos una serie de experimentos en los cuales obtuvimos heces y estas se hicieron un pool para que fueran donadas a los animales receptores. Los animales receptores recibieron un tratamiento previo de antibióticos para que pudieran también tener la menor interferencia con su microbiota residente. La pregunta aquí concreta es, ¿se puede transferir la conducta de un animal poli-IC a un animal que no ha recibido esta activación inmune materna? La respuesta que encontramos y que hasta el momento tenemos como evidencia experimental es que sí, no como lo habíamos esperado necesariamente. Si recuerdan, se encontraba en el poli-IC una mayor enterramiento de canicas. En este caso obtuvimos un efecto paradójico. Los animales que reciben la microbiota intestinal de animales poli-IC no recibieron estos animales ninguna activación inmune materna, son vehículo, pero recibieron la microbiota de animales poli-IC y ahora su conducta se ha modificado en el enterramiento de canicas. No modificamos la interacción social, pero logramos también visualizar que había un déficit en esta conducta que les mencionaba. Tiene una evidencia del filtro talámico. Se presenta un déficit en la compuerta sensoromotora de
del tálamo de estos animales. Concluyo. Quisiera solo mostrarles pues que estos son los datos que obtuve hoy en la mañana. Si se hace una búsqueda de PubMed, de microbiota, esquizofrenia y autismo, podrían ver que aparecieron los primeros artículos en 2013 y han venido incrementándose en la última década. Es relativamente reciente esta información y se necesita, por supuesto, continuar trabajando en esta temática. Concluyo compartiéndoles estas tres reflexiones. Hemos documentado que el modelo POLICE de activación inmune materna es un modelo robusto preclínico para entender el trastorno del espectro autista y la esquizofrenia. Nos permite identificar síntomas de estos desórdenes neuropsiquiátricos asociados al neurodesarrollo, lo cual es consistente con las evidencias encontradas en humanos. La disbiosis del tracto gastrointestinal generada por el modelo POLICE es permanente y precede a la aparición de una serie de características de estas enfermedades, lo cual nos podría permitir identificar con mayor oportunidad a sujetos vulnerables e intervenir, de hecho, anticipadamente para tener un mejor pronóstico de atención. Y finalmente, lo que les presenté hacia el final, tanto las estrategias de interferencia con antibióticos como de trasplante de microbiota, nos plantean que la microbiota intestinal es un componente etiológico importante a considerar en los trastornos del espectro autista y de la esquizofrenia. No me queda más que agradecerles su atención y también plantearles que es necesario continuar con este tipo de experimentos y buscar, como ya se había mencionado, su traducción hacia la clínica para que se puedan obtener los beneficios esperados en la población. Muchas gracias por su atención. Agradecemos muchísimo la charla del doctor Gustavo Pacheco y le entregamos a nombre de los comités organizadores un reconocimiento. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a nuestro programa académico, el cual está realmente completo y atareado, nos gustaría presentar a nuestras autoridades, tanto de Cinvestav como de Funsalud, que el día de hoy nos acompañan. En un primer lugar, el doctor Alberto Sánchez Hernández, director general de Cinvestav. El doctor Abdel Pérez Lorenzana, secretario académico. La doctora Janet Murbartian Aguilar, secretaria de Planeación. Por parte de Funsalud nos acompaña el doctor Santiago March Misfood, director de Nuevas Tecnologías. También agradecemos la participación del doctor Miguel Cruz López, investigador del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Al doctor Gerardo Noriega Altamirano y al doctor Gustavo Pacheco López, rector de la UAM Chapingo. También agradecemos la organización de los departamentos de genética de Cinvestav, a la doctora María de Lourdes Muñoz Moreno, al doctor Jaime García Mena,
al doctor José Tapia Ramírez.